Los saludo, ahora sí. Gracias por el apoyo técnico del equipo en detalles para que todo esto funcione bien. Agradeciendo en especial a ellos y también saludándolo en todos los diversos lugares donde reciben este mensaje. Cambiamos la lámina. A través de variada literatura, de prédica y diversos ministros a través de los años, bueno, todos en mayor o menor grado los hemos ido enterando del tema de la gran tribulación. Por esto aporto en este momento que estamos en el hemisferio sur, en verano, pero también en el hemisferio norte. Por eso he ocupado esta lámina y cambio de lámina para dar una pincelada, para señalar algo que alguna vez yo también me enteré, que un 30% de lo que está expuesto en la Escritura es profecía. Y este es un tema dentro de lo mucho que se ha abordado. Por eso cambio de lámina y pasamos al texto de Revelaciones 10, versículos 1 al 2, que nos dice, el libro de Revelación, el último libro que usted tiene en la Sagrada Escritura, que nos dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cambio de lámina al indicarse que este ángel pone sus dos, un pie sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esta expresión se aclara cuando uno va, si en este caso no vamos a ir a Salmos 69, versículo 34, que sugiere que esto tiene una doble función. Es un mensaje mundial para proclamar la verdad de Dios, pero que está abarcando en dos lugares. Y esto ha ocurrido recientemente, y sí está en todos los lugares, está ocurriendo que por medio de la electrónica, que se ha ido desarrollando ahora grandemente, junto con la informática, ha permitido una explosión del conocimiento de nosotros con una característica. No es necesario estar presencialmente 100%, como era habitual hasta hace pocas décadas atrás, para aprender. Y ahora es una de las tecnologías que he ido ocupando los computadores, las tabletas, los teléfonos celulares y otras tecnologías como esta inalámbrica para la proclamación de la verdad. Cambio de lámina, versículos 3 al 4, que nos dice, y clamó a gran voz como un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. ¿Quién señala esto? El apóstol Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Cambio de lámina. Es interesante notar que Dios le reveló al apóstol Juan más de lo que las profecías están escritas. Ahora, el ángel subraya la importancia del toque de la séptima trompeta, que a partir del momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, al toque de la séptima trompeta, se iniciará un periodo muy importante en la fase del plan de Dios. Cambiamos de lámina. Las profecías que Juan escribió en el libro de Revelaciones serán proclamadas y explicadas a todas las naciones en el tiempo del fin gracias a esta tecnología, y no solamente para el pequeño grupo como siempre fue. Y esto está de tal manera que la proclamación final será captado en todo el planeta a quien quiera y desee conectarse con el uso de la tecnología como lo tenemos actualmente. Cambio de lámina, y esto lo podemos ver en este desarrollo, como lo podemos ver en las páginas web y en la tecnología que ocupa la misma iglesia e incluso congregaciones hermanas. Así pasamos al versículo 5 al 7, que nos dice, y el ángel, cambiamos de lámina, versículos 5 al 7, que dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive en los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Cambiamos de lámina, señalando que Dios ha dispuesto las cosas de tal forma que el anuncio final en sus profecías del mismo evangelio va a captar la atención global en todo el planeta, y esto va a ser total, en poco tiempo más, y esto es el inicio de la gran tribulación que está en el futuro. Cambiamos de lámina. Dice, tiempo que todavía no se ha iniciado, pero se iniciará al levantar 2 profetas, 2 testigos escogidos que llevarán a cabo una misión especial y espectacular a su servicio a medida que
Se anuncian las plagas y los juicios de Dios se realizarán. Cambio de lámina. Portentos y milagros que completarán esta fase, donde estos dos personajes mostrarán la verdad de Dios como testigos elegidos y llevarán una misión espectacular del nombre de Dios a realizar auténticos milagros mientras proclaman las plagas en un tiempo que será muy diferente a lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Cambio de lámina. Porque llegará un momento que el encallecimiento e insensibilidad espiritual llegará a niveles incalculables. Por eso nos estamos acercando cada vez más, o como Dios inspiró alguna vez, hasta el colmo del amorreo. Nos estamos aproximando a ello. Así cambio de lámina y podemos ver que, por eso podemos leer, ya no hay más tiempo, como indica, cambiamos de lámina, ya no hay más tiempo. Pero antes de recibir la visión del séptimo ángel, el apóstol ve otras cosas que debe anotar, las cuales tienen que ver con la historia del pueblo de Dios y la prédica del evangelio realizada por diversos grupos. Y podemos cambiar qué sucede en cuánto. Cambiamos de lámina, en el tiempo llamado Gran Tribulación, que es prácticamente el quinto sello, que tiene una duración aproximadamente de 2,5 años, y es puesto en el libro de Revelaciones. Y esto nos lleva que también, y la ira de Dios, que forma parte de la Gran Tribulación, cambio de lámina, referido al séptimo sello, que lleva las 7 trompetas de un año, tema tan reiterado en la Biblia que es mostrado desde el libro de Génesis o los inicios hasta el último libro de nuestra Escritura, y ampliamente tocado por muchos profetas. Y por eso cambio de lámina. ¿Por qué? Porque la ciencia y la humanidad actual está experimentando en diversas áreas como la ingeniería genética, la biotecnología y extensiones en el espacio y la investigación, en el ámbito de la defensa y las diferentes disciplinas de muchas que no tienen, incluso muchas no son de divulgación masiva, que buscan modificar incluso lo que Dios ha hecho. Ahora, cambio de lámina, para en cierta forma tomar el lugar de Dios y tomar decisiones como si fuéramos la especie única. Aunque no se dan cuenta que todo esto está guiado por un titiritero, sí, espiritual, el cual estuvo en el tercer cielo, pero que se calificó y él administra e impulsa para todo esto que se está avecinando y que va a venir en todo el planeta y que él actualmente administra este mundo. Cambio de lámina, vemos los versículos 8 al 10. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, que ya hemos explicado. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces lo tomé el librito en la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cambiamos de lámina. Esto se le pide al apóstol Juan que lo coma, lo que significa asimilar su contenido, tal como lo vivió el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento o Escritura hebrea, como explica el comentarista sobre el libro de Apocalipsis, G.E. Latt, señala, esto es una representación simbólica de la comisión que vivió el profeta Ezequiel, por la cual recibió la palabra de Dios y se le encargó proclamar la palabra de juicio de Dios, en este caso, al pueblo rebelde de Israel. Pero ahora se está aplicando a toda una humanidad, mostrando, cambiamos de lámina, que los juicios de Dios están a punto de alcanzar su punto culminante. Por ejemplo, la tecnología actual se está mostrando esto, para quien esté dispuesto a verlo y aceptarlo, pero está ahí, mostrando que esto se está renovando y se está mostrando. ¿Dónde? En los 5 continentes. Cambiamos de lámina. Aunque debemos confesar que la misión profética, en pocos años más, que Dios sabe, solamente será restringida a 2 personajes, no a muchas organizaciones hermanas y nuestra propia organización a publicar la verdad. Y en ese tiempo estará en el sumo, como nos estamos acercando actualmente, en una humanidad encallecida y envanecida espiritualmente que no necesita a Dios. Cambiamos de lámina, notándose que el apóstol percibió que las hojas eran dulces como la miel, lo cual significa que los juicios y el plan de Dios son justos y rectos para nosotros. Pero cuando lo digiere, el libro causa gran malestar y amargura, y esto señala que el mundo, la humanidad, no lo quiere.
Cambiamos de lámina, señalando que los juicios de Dios, ni su llamado, la humanidad no lo desea, y el menos todavía el arrepentirse de sus obras impías, como es la proclamación del Evangelio por medio de la tecnología, como es la herramienta ahora actual del Internet y la web. Pero en el tiempo del fin será una odiosidad extrema. ¿Cambiamos de lámina? Por lo tanto, según apuntes de ministros que han explicado el tema, esto ocasionará una futura persecución bíblica, incluso la muerte probable de algunos siervos de Dios por exponer el punto de vista, como lo estamos viendo hace poco, en el punto de vista del matrimonio, y muchas verdades bíblicas que habrá gente que no deseará. Por eso, como fue en la época apostólica, en los casos de Esteban, en capítulo 7 del libro Hechos, capítulo 7, versículo 59, y de Jacobo, en Hechos, capítulo 12, versículo 2, ellos dieron la vida por la verdad. Nótese que ambos, aquí hay algo muy interesante que nos afecta a ustedes, a nosotros, a mí. Ellos en algún momento de su vida probablemente en sus oraciones pidieron que si tuvieran que enfrentar ellos esta situación, pidieron una muerte rápida, porque muchos en la Edad Media no vivieron una muerte rápida. Y esto es algo personal, cada uno lo puede enfocar. Ahora, no obstante, Juan recibe instrucciones que debe predicar la verdad a toda costa. Pasemos, cambiamos de lámina. A pesar de las posibles repercusiones y oposición que esto ocasione, no actualmente, que vivimos privilegiadamente, pero sí en el futuro, y esto va a ser en todo el planeta. Y es sumamente importante porque el martirio probablemente de muchos líderes de nuestra organización y probablemente de iglesias hermanas que darán su vida por explicar la verdad, y será el tiempo de lo que llamamos en este mensaje de Revelaciones 10, los 1335 días. Tema que es abordado también en la Escritura, en la profecía, teniendo en cuenta que 1/3 de los libros que componen un libro como esto es profecía. Así podemos ver, versículo 11, cambiamos de lámina, y me dijo: es necesario que profetices y otros sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, es decir, a todo el espectro de la humanidad, referido a lo que es la obra actual, que se está desarrollando en los 5 continentes, en muchos lugares, bajo muchas circunstancias. ¿Cambiamos de lámina? Sí, mientras está dividido el dragón, que es el tiempo de la iglesia. Porque si no estuviera dividido este ser que administra actualmente el planeta, no existiríamos como iglesia. Y vuelve a ser una cabeza en el tiempo de la gran tribulación, en sus 2 años y medio, aunque siempre está activo ahora, pero está limitado, está frenado y está dividido. Así podemos pasar, dice, cambiamos de lámina. Al acabarse la obra mundial por la persecución que habrá en contra del mundo, contra lo que el mundo llama sectas judaizantes, la comisión es lo indicado en el versículo 11 que vimos, y posteriormente los 2 testigos serán los únicos representantes que cumplirán la labor de mostrar la verdad tomando la posta. Y en los últimos días, previo al regreso del Hijo del Hombre, se verá todo esto. ¿Cambiamos de lámina? Por ello ocurrirá lo señalado en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, al señalar que habrá hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la misma tecnología actual del Internet y todas las redes web van a ser controladas, y habrá censura. Por ello se cumplirá lo señalado proféticamente por nuestro Señor Jesucristo, que la noche viene cuando nadie puede trabajar, como se indica en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, porque no habrá forma de hacerlo, y se dará inicio cuando se acabe el día y se da el misterio de la iniquidad, que solamente acabará porque la intervención de nuestro Señor Jesucristo en beneficio de su pueblo. Sí, cambiamos de lámina, y al acabarse o cesar la obra de Dios de la iglesia verdadera, activa en todo el planeta en estos momentos en los 5 continentes, prácticamente en todos los países del planeta, ahora solamente pasa a ser obra de 2 personajes en el futuro. ¿Por qué? Porque estos 2 olivos, estos 2 candeleros representan el punto de vista de Dios en una sociedad, como indicamos anteriormente, encallecida y envanecida espiritualmente. ¿Cambiamos de lámina?
la cual está corrompida a grado sumo en ese momento, liderada por un personaje llamado la bestia y también otro personaje en el futuro llamado el falso profeta. Como es indicado, cuando espiritualmente estarán formando un solo ser, el dragón, con una sola cabeza, no como es ahora, donde actualmente hay muchas vírgenes prudentes en los diferentes grupos y en las diferentes organizaciones buscando la verdad y haciendo su parte en el plan de Dios. Pero esto se acabará. Cambiamos de lámina. Fecha de los 1335 días que Dios conoce y cuándo se iniciará en algún momento en el futuro, que de hecho ocurrirá en algunos años más con todo el revuelo que ocasionará esto. A medida que ¿por qué? Se levantará una construcción. Cambiamos de lámina. ¿Dónde? En la zona de la planicie del templo, que probablemente va a estar rodeado en los dos costados por la mezquita del Aqsa, o la Doma del Roco, la Aqsa, la cúpula de la roca y la cúpula de la cadena. En ese espacio probablemente, por varias investigaciones arqueológicas que alguna vez yo abordé en otro mensaje, sea el lugar. Ahora, cambiamos de lámina. Todo señalado proféticamente, como Dios siempre ha señalado con anticipación, por ejemplo, por el profeta Daniel, en su libro Daniel capítulo 8, versículos 9 al 11, que se quitará el continuo sacrificio, porque van a haber un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde, y va a cesar. Situación que fue advertido por nuestro Señor Jesucristo. Cambiamos de lámina. ¿Dónde? En los evangelios que están expuestos por Mateo, en Mateo 24, versículos 15 al 20, y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 23. Todo esto ocurriendo en una fecha futura, muy parecida que se iniciará esta fecha de 1335 días, en un invierno de hemisferio norte, que corresponde con meses de enero o febrero, y lo mismo, verano para nosotros, hemisferio sur, pero Dios designará el momento y la fecha en el futuro. Cambiamos de tema. Así hemos visto una pincelada de un tema que en un futuro debemos enfrentar, sí, como grupo de vírgenes prudentes, activas en el santuario del templo, y otro también como vírgenes no tan prudentes, activas en el patio del templo. Cambiamos de lámina, sabiendo que todas conformamos en todas las diferentes denominaciones, desde en todos los 5 continentes y las diversas naciones, un 100% de vírgenes espirituales. Por eso estamos ahora juntando aceite, que es nuestro trabajo, en nuestras lámparas, mientras aún tenemos tiempo de hacerlo. Y esto nos llega también, cambiamos de lámina, aproximándome al final, pero también podemos tener como prioridades otras metas, más inmediatas, más cercanas y visibles en este mundo. Y el mundo muchas veces lo va a premiar y lo va a recompensar porque su tiempo no es para juntar aceite, es para otras prioridades físicas, materiales más inmediatas. Cambiamos de lámina. Consideremos el caso expuesto también en la Escritura del profeta Eliseo, expuesto en Primera de Reyes 19, versículo 19, y también por Mateo, que se figura el escritor del Evangelio, en su Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 14, que nos hace un llamado a todos nosotros, al 100% de las vírgenes, en los 5 continentes, en todos los países. ¿Qué tipo de virgen espiritual lo identifica usted? ¿Estamos juntando aceite o tenemos más prioridades, otras prioridades más inmediatas? Así, hemos llegado a la última lámina, cambiamos de lámina y podemos ver que después de esa presentación que he hecho como divulgador, hemos visto una pincelada, una pequeña muestra de mucho material que se ha expuesto durante muchas décadas, en una explicación un poco más gráfica, que como divulgador he tenido el privilegio de mostrar un tema muy amplio, que muchos predicadores, ministros dedicados han mostrado para nuestro beneficio, que en algún momento va a ocurrir. Así tengan primicias, vírgenes espirituales, un edificante día sábado, en camino hacia la primera temporada de Fiestas Santas de este año, un año más cerca de lo señalado por la Sagrada Escritura para su pueblo, las vírgenes, que conformarán una parte, la novia de nuestro Señor Jesucristo.